Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Parece que ya he descubierto el problema de por qué no puedo emitir con la cámara por el Meet y a la vez con en una live o en vivo en YouTube. Mm, Automáticamente cuando pongo la cámara en el Meet se inactiva en el OBS. Y cuando pongo la cámara en el OBS se inactiva en el Meet. Pero si lo transmito con la cámara del Meet y estoy compartiendo toda mi pantalla a través del OBS, obviamente, también voy a compartir la cámara del Meet en el live. Entonces, esa ha sido la solución. Bueno, ayer hemos visto y nos hemos detenido mucho en simplemente decir que es neoplasia. Tal vez algo que me he olvidado decirles en la, en la, ¿cómo se dice? En la parte de la definición, que es un nuevo crecimiento de células, pero nuevo, hemos dicho que se refiere específicamente a un nuevo grupo de células que tienen mutaciones en protoncogenes, y los protoncogenes son genes que se dedican a la proliferación, al freno de la proliferación celular, a la reparación del DNA, y si no se puede reparar el DNA, a la apoptosis. Pero nos ha faltado tal vez decir que es una proliferación monoclonal. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que puede significar la palabra monoclonal? ¿Qué significará eso de monoclonal? ¿Alguna idea? Cualquier idea. A ver, ¿qué será monoclonal? Esa proliferación monoclonal se refiere a que viene, aunque no lo crean, de una sola célula mutada que dio esas 2, 4, 8, 16, 32 y así, 64, etc. Eso es bien importante porque muchas veces hemos tenido duda de tumores, de lesiones, de masas que nos han hecho pensar que eran neoplásicas y sin embargo no son neoplásicas, son reactivas. También nos ha hecho saber que algunas masas que eran reactivas en realidad son neoplásicas. Después vamos a ver ya cuando veamos más claramente la nomenclatura a que nos referimos. De hecho, el problema de tener una masa que es reactiva versus una masa que es neoplásica es lo que habíamos visto ayer, que un camino va por aquí, reactivo, y otro camino va por aquí. No es lo mismo decir que tiene cáncer de piel a que tiene quemaduras solares. Entonces, es importante. Y esto ahora que era importante, tal vez incluso interesante simplemente el año pasado, ahora que tenemos la biología molecular en Cochabamba, en el gastro, en el laboratorio de patología, ya es indispensable. Entonces va a ser pregunta de examen. ¿Cómo nosotros, a través de la biología molecular, podríamos determinar si una neoplasia, una masa, un tumor, es una neoplasia o no? Y es que tenemos que determinar que es monoclonal. ¿Y cómo se realiza esto? Dejo la pregunta ahí en el aire. Va a haber un tipo de pregunta en el examen. Si alguien quiere resolver este enigma hasta mañana, me da la respuesta o se la guarda o me la manda inbox, no sé, pero va a estar en este examen. Entonces, desde ahora las preguntas que les dé, que probablemente estén en el examen, voy a darles para que ustedes las piensen y las resuelvan. No les voy a dar la respuesta como tal. Entonces, tiene que ser, para que consideremos una neoplasia, una proliferación monoclonal. Monoclonal quiere decir que viene de una sola célula y que le pasa esa genética. Ahora,
Con eso no quiere decir que nosotros secuenciamos genéticamente, por ejemplo, a un tumor de mama que ha metastatizado a pulmón, riñón, corazón, lo que sea, tengan el mismo código genético. ¿Por qué? Porque sabemos que es como una bola de nieve. Se divide una célula, acumula más mutaciones porque no tiene métodos para reparar el DNA, vuelve a dividirse, acumula más y más y más, y van cambiando, cambiando, cosa de que tú comparas un genoma de un cáncer con la metástasis y es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo es esto, doctor? No entiendo. Es monoclonal, pero a veces tan diverso, tanta mutación diferente entre una y otra. Sí, porque entre una y otra se acumulan más mutaciones. Pero ¿cómo sabemos si es monoclonal? Y se puede saber a través de la biología molecular. Y podemos determinar, cosa de que si tú un día me mandas una biopsia y yo te digo, pucha, por la histología no da más, no te puedo decir si esto es reactivo realmente, si es neoplásico benigno, si es neoplásico maligno, porque esas son las grandes preguntas que hemos visto cuando nosotros nos planteamos si hay lesión, si es reactiva, si es neoplásica, y si es neoplásica, si es benigna o si es maligna, y también hay una tercera categoría donde nos dicen que es borderline, en el borde de la línea, tiene cosas de benigno y cosas de maligno, y no le podemos decir al paciente, a ver, esperaremos a ver si tiene metástasis para saber si es maligna, ¿no? ¿No? Entonces, un paso sería la inmunohistoquímica, pero con inmunohistoquímica no da, no puedes saber si es monoclonal o policlonal realmente. Entonces puedes usar la biología molecular para determinar si esa proliferación es monoclonal o es policlonal. ¿Qué tal si ustedes me mandan una masa de útero que macroscópicamente parece un leiomioma, una neoplasia benigna de músculo liso? Pero no estamos muy seguros si realmente incluso es una neoplasia. Y yo te digo que por biología molecular hay una policlonalidad. Eso me hace entender que es una hiperplasia de músculo liso o un leiomioma o leiomiosarcoma. Se queda la pregunta al aire. Bueno, cuando nosotros aplicamos, que por cierto ya les he recalcado, sería bueno nomás que vean los que no son mis estudiantes de práctica para tener un mejor entendimiento en los casos clínicos de las 5 competencias que se han llevado en práctica. No hemos hecho dibujo artístico ni memoria fotográfica, ¿no ve? De laminillitas y sonceritas. Entonces, en general, la descripción macroscópica lo que te prepara a hacer es que a ojímetro te hace saber si esto es reactivo, si esto es neoplásico, si esto es benigno, si esto es maligno, etc. Y aquí tenemos 2 casos del mismo Robbins. Son 2 masas de glándula mamaria. Si yo les digo que esto es neoplásico, o sea, obviamente no es una mama, ¿no? Pero es un corte en la lesión. La lesión es esta. Esto amarillo es el parénquima mamario. Esto que se ve medio negro es por algo. Nosotros teñimos la muestra y a veces uno piensa, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sale negro? ¿Qué tendrá? La tiño yo la muestra. ¿Por qué si me mandan un nódulo de mama o una cuadrantectomía, por qué le pongo colores? ¿Por qué lo tiño? Evidentemente, los que son mis estudiantes de práctica saben que referir la muestra es poner un hilo aquí, un hilo por aquí, tal vez un hilo adelante, para saber y ubicar la muestra, referirla en las 3 dimensiones. Es decir, que saber que esto era arriba de la paciente, esto era abajo, esto era interno, esto era externo, esto es adelante, esto es atrás. Pero cuando yo hago los cortes a la microscopía, no voy a tener los hilos, ¿no ve? Entonces, una buena manera de que yo me ubique de cuál borde es cuál borde, con una tinta pero especial, con una tinta especial, puedo teñir, digamos, el borde, lo de arriba de verde, lo de abajo de rojo, lo de un lado de negro, lo otro lado de café. Pero estas tintas son caras y no se consiguen mucho en el mercado. Entonces, a veces no tenemos las tintas porque no sirven cualquier tinta, porque esa tinta, cuando lo pasas por alcohol, silol o lo congelas el tejido, no se ve al microscopio. La que sí pega, porque pega, aunque no sea cara, aunque no sea especial y demás, es la tinta china negra. Entonces, por lo general, los patólogos pobres, digamos, que no podemos acceder en el sistema público a estos lujos de teñir las bordes,
Lo que hacemos es agarrar tinta china y teñirlo todo de negro, porque sabemos que si una celulita maligna está sobre una tinta negra, está en el borde. Obviamente que como todos los bordes están teñidos de negro, no puedo saber si es el superior, inferior, el externo, interno, pero lo que hacemos es incluirlas por separado. De nuevo reitero, para los que son mis estudiantes de práctica, esto va a ser fácil, que es incluir un tejido, es eso que les he mencionado, que se pone un pedacito, que máximo es de 2 por 2 por 0,5, en una cápsula que hemos visto, ¿no ve? Eso de plastiquito, eso amarillito, que luego se procesa. Entonces pondré en la cápsula 1, aquí, el borde superior, pondré en la cápsula 2 el borde interno medial, en la cápsula 3 el borde inferior, en la cápsula 4 el borde externo, en la cápsula 5 la parte anterior, en la cápsula 6 la parte posterior. Pero tengo que poner 6 cápsulas. Si yo tuviera la tinta de todos los colores, si esto está pintado de un color, esto de otro, y este de otro, y este de otro, solo con un cortecito ya podría ver todos los bordes. Pero si eres pobre, lo tiñes todo de negro y metes borde por borde. Ahora, en este caso, aquí está la lesión de mama, esto. Y en este caso es esta, digamos, ¿no? Si yo les dijera, según la macroscopía, así a ojímetro, ¿cuál les parece benigna y cuál les parece maligna? Obviando, redundantemente, obviamente, la consistencia que ustedes saben que es importante, ¿no ve? En la descripción macro, porque ahorita no la pueden tocar, ¿no ve? El tejido. Pero ya, les digo que esta es consistencia dura, además, y esta es no, media, vamos a decir así. ¿Cuál les parece que puede ser una neoplasia maligna o cuál les parece que puede ser una neoplasia benigna de las dos? Actualmente, la medicina. Perdón, ¿cuál es cuál sería? La de arriba puede ser la maligna, doctor. Exacto. Y la de abajo es la benigna. Eso obviamente instintivamente lo hacemos. La descripción macroscópica, la de bordes mal definidos, irregular, anfractuosa, de crecimiento rápido, de palpación dura y demás, inclina la balanza más hacia lo maligno. Y la que es bien delimitada, homogénea, blandita, no adherido a planos profundos, como no tiene invasión, porque cuando tiene invasión, fíjense, aquí no sabemos dónde comienza, dónde termina, se está metiendo al tejido adyacente. Entonces, cuando tú la movilizas semiológicamente, se mueve todo el tejido, mientras en una neoplasia maligna. Y cuando movilizas una bien delimitada, etcétera, que no está infiltrando, no movilizas el tejido adyacente. Entonces, es importante esto, ver. Evidentemente esto se tiene que ver en práctica y tienen que ver los videos y hacer algunos trabajos y practicar y demás para tener algún dominio al respecto. Pero basta saber que en el examen teórico podría haber una descripción macroscópica que puede llevarnos a la interpretación de una hipótesis diagnóstica de un carcinoma, un adenocarcinoma de mama o de un fibroadenoma de mama. Eso es aquí. Ahorita nosotros ya vamos a ver qué es qué. Entonces, ¿dónde está? Habíamos quedado en un término y hemos dicho que muchas veces vamos a hablar de plasias, de palabras que terminan en plasia, y que plasia sería bueno entenderlo porque plasia, si yo sé el sufijo plasia, va a ser mucho más fácil entender todas las otras palabras. Plasia es crecimiento, desarrollo y o formación, ¿ya? Entonces, ya les he dicho en las clases prácticas, algunos, que alguna vez ya van a ser 10 años. Yo he sido 7 años seguidos asesor general de la sociedad científica, cuando no era nada política. Cuando he empezado a hacer política, he preferido retirarme, porque uno de los preceptos de la sociedad, yo he sido parte de la sociedad científica cuando era estudiante, he sido parte de los estatutos, he estado junto con el doctor Ciro Zavala, porque él está nombrado como asesor vitalicio, por si acaso, y siempre me decía el Ciro, hazte nombrar asesor vitalicio, porque si no después cambian las cosas políticas y te van a volear. No necesito yo que me voleen o no, simplemente si van de acuerdo a mis convicciones, yo apoyo en lo que tenga que ser, y si no, no lo hago.
En ese sentido, nosotros hemos hecho varios estudios, porque cuando la sociedad científica hacía, pues, investigaciones de verdad, ¿no ve? Eso es cuando estamos hablando. Y hacía alguna, para empezar, ¿no? Y no solo eso, eh, sino que estas investigaciones no eran simplemente de describir cuántas diarreas ha habido, así, solo epidemiológicamente, que no es mala la investigación esa, pero es para principiantes y a veces es aburrida hasta para el propio investigador. Entonces, ahí hicimos una investigación. Una bien interesante fue de esto de los prefijos y los sufijos en medicina. Y agarramos un libro de semiología donde están los prefijos y sufijos. ¿Qué es prefijo? Es una palabra antes de la raíz de la raíz origen. Y sufijo lo propio al final. Y si nos vimos que más o menos si te memorizas entre 20 prefijos y 30 prefijos y 20 y 30 sufijos, vale decir entre 40 a 60 entre prefijos y sufijos, que esto puede estar en un libro de semio, puede estar atrás generalmente de un diccionario médico. Hicimos la revisión de todos los exámenes, aunque no lo crean, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto año. Exámenes así, todos de la FACO. Y salió impresionantemente que más o menos en el 33 al 36% de las ocasiones, si tú no hubieras leído una sola palabra del examen, o bueno, de estudio, de tus libros, de estudiar y demás, pero sabías entre 40 a 60 entre prefijos y sufijos, resolvías el examen y sacabas mínimo 33 a 36, con las palabras nada más, sin involucrar incluso el factor chiripazo, ¿no ve? Suerte. Porque si tú tienes 33 que puedes de ahí, más una suerte que vas por ahí, podrías incluso hasta llegar a probar el examen sin haber leído una pinche letra. ¿Por qué? Porque es bien importante la nomenclatura en medicina, los prefijos y los sufijos. Por eso es que les digo que es importantísimo saber esto. Otro estudio ya, pero saliéndonos un poco del tema, pero que tiene que ver también con cómo le dices a un paciente que tiene cáncer, ¿no ve? O sea, si ahorita yo les pregunto, ¿cómo le dirías a un paciente que tiene cáncer? Ah, de la manera más linda, más bonita, más lenta, más esto, más el otro. Muchas lluvias de ideas habría. Pero cuando les paso la voz a ustedes, les digo, ya no me digas cómo pretendes hacerlo, sino hazlo. Yo soy el paciente. Dime que tengo cáncer y que voy a morir en 3 meses. Empiezas a tartamurear, pero entonces me voy a morir, les digo así, ¿no? Y es bien complicado. Por eso es que siempre he pensado que nuestra facultad de medicina, además de algunas materias que nos faltan, debería estar la materia de comunicación y ética, ¿ya? ¿Por qué les digo que hay algunas materias que nos faltan? No nos faltan en sí, sino que están distribuidas en la malla curricular en varias otras materias, pero viene algún estudiante de una universidad privada y te gana en Brasil, en México y demás con tu currículum y tu plan global, su plan global, porque están metidas ahí esas materias como tal y nosotros no podemos solucionar eso. Otro asunto que estábamos comentando hoy es el de las notas. En la Univalle, el mejor alumno debe tener 98, 97. El buen alumno debe tener entre 88 o 90. El alumno regular debe estar entre 70, 75 y el malo está en 60. En nuestra facultad de medicina es una utopía ver que tengas 98. En toda la carrera estoy hablando. Pero eso es por nuestro paradigma estúpido de que si más difícil, más se aplazan, mejor soy, más inteligente, más importante es mi materia y demás. No les damos las mismas condiciones a nivel en otros países en esto. Y esto, a ver, ¿es fácil entrar a la San Simón? Claro que no. Entonces no puede ser que alguien que salga de la San Simón esté desarmado cuando vayas a dar su CRM, cuando vaya a dar su revalidación, cuando vaya a dar su examen del ENARM en México. No puede ser. Esto ya se dice hace años de años y es la promesa política de todo el mundo que dice y dice, pero nunca cumple. Entonces, ya volviendo aquí, cuando a un paciente le dices que se va a morir, pues tal vez que se va a morir en 3 meses, por ahí se mueren 2 o 1, ¿no?
Y eso también hemos estudiado, les cuento, con la sociedad científica, entendiendo los valores, actitudes. ¿Qué valores y actitudes iniciaste en primer año? ¿Con cuánto? ¿Y con cuántos valores y actitudes terminas en quinto año? Luego en internado, ni que se diga. En teoría, ¿qué debería pasar si tú estás estudiando medicina? Con los valores y actitudes, la empatía, todas esas cosas. En primer año tienes X, digamos. En quinto, ¿qué tendrías que tener? En teoría, digamos, ¿no? Si estás estudiando en la Facultad de Medicina para ser médico, para curar pacientes, para atender al sufrimiento de un paciente. ¿Más empatía? Tendría que subir, ¿no? Pero los estudios, y no solo de un año, de varios años, ¿qué creen que revela lamentablemente nuestra facultad en la vida real? Lo contrario. Sí, que más bien decrece, lo que haría pensar, y por eso no les ha gustado mucho mi investigación con la sociedad científica, que la Facultad de Medicina es un factor para que ya no seas empático. O sea, la conclusión, ¿no? Y tiene muchas explicaciones que hay que estudiar. Mucho tiene que ver con el docente, mucho tiene que ver con el contexto, de dónde haces tus prácticas, mucho tiene que ver también con el estrés que has podido tener en esos 5 años. Ni que se diga cuando has terminado el internado si mides esto. Increíblemente, hasta quinto, podría haber gente que tenía X de empatía, digamos, y va a tener 1X más, digamos, cuando sea en quinto, lo que es loable. Pero curiosamente, cuando pasa internado, tiene menos 10X. O sea, no sé qué es lo que sucede en el internado, que es, no sé, es el estrés, no sé, pero es como el toque final donde más del 50% te arruinan en eso. Ahora, obviamente no hemos hecho estudios posteriores, cuando eres residente, etcétera, que sean interesantes. Por ahí solo era por ese contexto estresante del internado, ¿no? Y por ahí después nomás todo bueno. Ahora, muchos me van a preguntar, pero doctor, ¿cómo chingado se mide la empatía? ¿Cómo se mide? Hemos logrado por años hacer métodos para medir valores y actitudes. También hemos hecho métodos, y hay algunos artículos que tengo, porque me parecía súper subjetivo, cómo medir si un médico razona bien o razona mal, o sea, hace un diagnóstico por hipótesis, deducción o no, cómo, o sea, medio que, y lo hemos logrado ser muy objetivos para decirte, este año tú tienes tanto de razonamiento clínico, el siguiente año, mira, has tenido esto, el otro año tienes esto, o menos o más, o en estas áreas tienes que trabajar. Entonces, en ese sentido, la palabra plasia es muy importante porque de aquí a mucho vamos a mencionar plasia, 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 plasia. Entonces, ¿qué palabras ustedes ya han conocido que a la macana? Creo que no hay audio. Bueno, de todas maneras he hablado mucho de experiencias, digamos, ¿no? Y eso no cuenta en el examen. ¿Qué palabras terminan en plasia? Metaplasia, hiperplasia, anaplasia, hipoplasia. Ya no vamos a hacer la discusión de que les diga a los que no son mis estudiantes de práctica, ¿qué diferencia hay entre hipoplasia y atrofia? ¡Pum! Colapso, choque. Como ayer les he preguntado, ¿no ve? ¿Qué diferencia hay entre regeneración y hiperplasia? Colapso, así, cerebro. Me gusta mucho el mecanismo de conflicto cognitivo porque te pongo un X y tú me dices la respuesta es A, te pongo un Y y la respuesta me dices que es A de nuevo, entonces X es igual a Y no es, ¿no ve? Entonces empiezas tú mismo a deshebrar, desenredar ese conflicto cognitivo y es más significativo y lo puedes entender tú de tu manera y se queda para siempre. Entonces, displasia es, a ver, y por algo le he puesto en este lugar. ¿Alguien tiene idea? Porque desde el segundo tema, así como que han debido tener conflictos cognitivos que tal vez no se han resuelto bien en las teóricas, porque ya les han debido mencionar esta palabra, incluso en histología. ¿Cómo podríamos definir a la displasia en pocas palabras o
Según yo, les he dicho que hay una lesión y que solo puede ser de dos sopas, ¿no? O reactiva o neoplásica. Entonces hay una tercera categoría que puede ser displásica. ¿O cómo es? ¿Dónde queda la displasia en mi mapa mental? ¿Dónde la meto? Aquí, allá, ¿dónde? ¿Qué entenderán ustedes por la palabra displasia? ¿Alguna idea? Y ya les digo, si supieran 20 o 30 y 20 o 30 sufijos, ya me dirían. Plasia, acabamos de decir, es crecimiento, desarrollo, formación. ¿Qué será dis? ¿Qué es dismórfico? Discinético. ¿Qué será dis? Algo anormal, doctor. Algo anormal. Entonces podríamos decir que es una alteración, algo anormal en la formación, en el desarrollo, en el crecimiento. La displasia es una alteración morfológica de generalmente un epitelio, o sea, de un tejido epitelial. ¿Qué tejidos epiteliales hay? O cómo nosotros podemos sintetizar a la histología. Muchos de ustedes son escépticos, pero les digo que podemos enseñarles histología en menos de 2 minutos. Y tú, ¿cómo puedes? Sin dibujar laminillas ni hacer chingaderas. Y la histología que necesitamos ahora para aterrizarla en algo que vamos a ver que se llama nomenclatura de las neoplasias. La histología solo tiene 2 estirpes, 2 apellidos, epitelial o mesenquimatoso, solo 2. Los epitelios en histología son esas paredcitas que se ponen una hacia arriba de otra, epitelial, y cuando es plano, ese epitelio es para aislamiento o protección. Pero algunas veces ese epitelio es cilíndrico o cúbico y se acomoda en redonditos, que se llaman glándulas. Ese epitelio que es cúbico o cilíndrico es para secreción, porque es un tubo que va a secretar algo, o para absorción. Simple. El epitelio está encima del tejido. ¿El qué tejido? El tejido mesenquimatoso. Entonces, el otro apellido, el otro grupo grande es el mesenquimatoso. ¿Qué tejido mesenquimatoso conocemos? El músculo, el cartílago, el hueso, el tejido adiposo, el tejido fibrocontínuo, o sea, el tejido de sostén. Para fines prácticos, así, no necesitan ustedes saberse de memoria ninguna laminilla ni nada, pero alguna vez en algún reporte histopatológico van a tener una foto de una laminilla histológica, quién sabe, para ponerle bonito a tu reporte el patólogo. Si ustedes ven en la imagen y hay paredcitas o redonditos con células cilíndricas y en el otro paredcitas con células planas, eso es epitelial. Y es epitelial plano o epitelio cilíndrico. Y si ven una mancha rosada, que generalmente está debajo del epitelio, porque es epitelio, esa mancha rosada puede ser tejido mesenquimatoso. Rosado puede ser músculo, fibroconectivo, solo que si la ven más azul o morada, eso puede ser hueso o cartílago. Y si la ven así como espacios claritos, así redondos sin nada, es lo que más fácil dibujabas en histología, el tejido adiposo. O sea, el epitelio está encima del tejido mesenquimatoso, que es de sostén, músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo. Y el epitelio puede ser o plano para aislamiento y protección o cilíndrico para absorción y secreción. Listo, no necesitas más saber de histología. Porque si yo te pregunto, ¿qué epitelio tiene la córnea? La pregunta es, ¿para qué sirve la córnea? ¿Absorbe algo la córnea o secreta? No, es de protección. Por consiguiente, solo hay 2 sopas, es epitelio plano. Ahora, en este caso no conviene que sean varias capas, ¿no? Entonces, tal vez no va a ser multicapa. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué epitelio, por ejemplo? Porque ahí entenderíamos perfectamente lo que es el esófago de Barrett, y el esófago de Barrett es un caldo de cultivo ¿de qué? Igualito que la hiperplasia, igualito que la inflamación, la metaplasia es un caldo de cultivo para producirse una mutación, y esa mutación producir una neoplasia, porque es la mutación en protoncogén. Entonces, ¿qué epitelio tiene el esófago? La pregunta es, puede ser diferente, pero es el mismo, finalmente, es ¿qué función tiene el esófago? Cilíndrico, doctor.
lo que haría que tú pienses que el esófago absorbe algo. Si el esófago absorbería algo, iría al mediastino. ¿Cómo es? Entonces, ¿tiene algo de sentido? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Cuál es la función del esófago? ¿Protegerme contra quién? Solo es el transporte, doctor. Transporte, no absorbe ni nada, entonces tiene que tener una barrera, porque a veces comemos ácido y demás. Tenía algo de razón el que ha dicho protección. Entonces, solo mueve. ¿Qué epitelio tiene el estómago? ¿Cómo es? Solo hay que preguntarse cuál es la función del estómago. Sería un epitelio plano estratificado no queratinizado. El estómago. Ah, no, el estómago no, el esófago. Ya, ¿y el estómago? Solo hay que preguntarse qué función tiene. Epitelio cúbico simple. Entonces va a ser cilíndrico. Ahora, si yo les pregunto, hemos dicho que el epitelio está encima del mesénquima. ¿Qué mesénquima tiene el esófago, por ejemplo? Hemos dicho que el epitelio está encima del Es muscular. Muscular, porque no es duro, no es cartílago, no es más duro todavía, no es hueso, no es blandito como grasa, y es muscular porque tiene que moverse. Ahora, les puedo preguntar incluso si ese músculo es estriado o liso. Entonces, ¿qué me dirían? El esófago, el mesénquima del esófago ¿es músculo liso o estriado? La porción superior es estriado y la porción inferior es lisa. Sí, porque cuando yo agarro esto, mi vasito de agua, y hago pasar la saliva, es voluntario. Entonces eso es músculo estriado en la primera porción, pero abajo ya no controlo mi esfínter. Entonces, cuando yo hablo de un cambio fenotípico, porque cambia la expresión de los genes, no muta, la metaplasia no muta, sino que simplemente lee otra parte del gen que hace que ya no haga epitelio plano estratificado, no queratinizado del esófago, porque se tiene que preparar para un epitelio más resistente, mejor. ¿Qué epitelio es más resistente que el esófago para recibir, por ejemplo, la acidez? Porque podemos tener incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿no ve? Se abre por X o Z motivo, medicamentos, hernia hiatal, chagas, lo que haga que se abra tu esfínter esofágico inferior y que el ácido del estómago sea fácil que suba al esófago. El esófago no está preparado para el ácido. ¿Quién está mejor preparado para el ácido? El estómago. Y ese es el error clásico. Más preparado que el estómago estaría ¿quién? El estómago es grande, secreta ácido, también se protege contra el ácido, pero todo ese ácido, ¿quién lo recibe? Y además no es tan grueso, no es tan fuerte, de hecho se le llama delgado. ¿Quién recibe todo el ácido del estómago? ¿El duodeno? El duodeno. Entonces, si yo les dijera, es una adaptación celular, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, ¿no ven? Que es fisiológica, que es reversible, que es para que tenga una nueva homeostasis y no sufra lesión. Entonces, la metaplasia, ¿por cuál célula cambiaría para ser más adaptada? ¿Por una del estómago o por una del duodeno? Del estómago, doctor. ¿Sí? ¿Cuál hemos dicho que es más resistente para recibir Además, imagínate, si cambiara por el estómago tiene capacidad de producir ácido. Lo que será que conviene que en el esófago se produzca ácido, más ácido para que las otras células que están alrededor las lesionen. ¿Cómo es? ¿Cuál convendría entonces que cambie por una del estómago o por una del duodeno? Del duodeno. Del duodeno. Por eso el esófago de Barrett es llamado a la histología metaplasia de tipo gástrico, ¿no? Es metaplasia de tipo intestinal. Ahora tú me dirás, qué chingón, mi esófago está más resistente, ha cambiado como el duodeno, que es capísimo para agarrar todo el ácido del estómago. Y además lo inhibe porque tiene una célula que se llama caliciforme, y esa célula caliciforme hace moco y hace una barrera física que ahí resbala el ácido
y hace una barrera química porque el pH del moco es básico y lo inhibe. Qué chingón. Soy más resistente. Sí, pero eso hace y conlleva a que ese estímulo constante de que cambie el genoma es como abrir varias ventanas de tu computadora. Abras un chingo de ventanas y el riesgo es de que cuelgue. Se cuelga nuestro DNA, o sea, vale decir, se lesiona en una mutación que es un protoncogénica a un oncogen y ya valió madres, tenemos un cáncer. Entonces tenemos la explicación de por qué unas lesiones reactivas, ya hemos dicho, son peligrosas, no nos gusta tener inflamación, no nos gusta tener hiperplasia, no nos gusta tener metaplasia, no nos gusta incluso atrofia y hipertrofia, pero son menos frecuentes que me produzcan cáncer. Entonces, por mucho tiempo, no es que vas a tener mañana gastritis y después pasado cáncer, ¿no ve? Obvio, no es por mucho tiempo, pero esa es la consecuencia de la carcinogénesis a tiempo largo. Ahora bien, entonces, la displasia es una alteración preneoplásica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es una alteración en la maduración. Generalmente el término de displasia se usa para los epitelios, para el tejido epitelial. La displasia es una alteración estructural. ¿Tiene mutación? Ojo, tiene mutación. Ay, doctor, tiene mutación, pero me imagino que no son en los protoncogenes, porque si fuera en protoncogenes le llamáramos neoplasia nomás. Tiene mutación en protoncogenes. Pucha, doctor, ya, esto está grave, no entiendo ni madres, porque acaba de decirme que para que sea neoplasia tiene que ser una mutación monoclonal en una célula, en un grupo de genes que son protoncogenes, que inician la proliferación celular, frenan la proliferación celular, reparan su DNA y mandan a apoptosis. Y que una mutación que no sea en esto protoncogen no es cáncer o no es neoplasia, porque si no, la trisomía 21 sería cáncer. Y acaba de decirme que en la displasia hay una mutación en el grupo de protoncogenes. La diferencia fundamental, y esto está en libros y libros grandes de biología molecular, que todos leen y se duermen a la segundo párrafo, y que parece chino mandarín, pero en una palabra sencilla se los voy a decir así facilito. La displasia es una mutación en protoncogenes, pero que es reversible, mientras que la neoplasia tiene una mutación en protoncogenes que no es reparable, que no es reversible. Ahora hemos dicho que vamos a hablar un chingo de veces de qué gen, del gen P53. Ese gen P53 que se involucra en la división celular, se involucra en el freno de la división celular, en la reparación del DNA y en la apoptosis, es un gen que, por ejemplo, ataca el virus el virus del papiloma humano y lo arruina, el BPH. Y por eso tenemos cáncer cervicuterino tan jóvenes, en personas tan jóvenes, mujeres, etc. Pero antes de llegar a la neoplasia, tenemos un estado que es de displasia, un estado previo antes de la neoplasia. Pero que si le damos tratamiento, si le damos antiinflamatorios, si quitamos las tricomonas, quitamos la enfermedad, la inflamación, etcétera, como tenemos dos P53 y uno está fregado y el otro sigue funcionando, este gen P53 que funciona, lo arregla incluso al otro y ambos arreglan la mutación, lo que quiere decir que ya no va a neoplasia, peor todavía a muerte celular. Entonces, la displasia es una lesión preneoplásica. Y si yo les dijera entonces, ¿dónde la clasificamos a la displasia? ¿En neoplasia o en reactiva? ¿A cuál pondrían? ¿A qué lado más la anotarían esta lesión? Porque, Neoplasia, doctor. ¿perdón? Neoplasia. Ya, entonces una displasia es una neoplasia, lo que quiere decir que no es reversible y es una mutación en protoncogen y que ya no hay de otra más que hacer la resección, porque la manera de curar a una neoplasia es matarla o quitarla. No hay cómo biológicamente repararla. Entonces, ¿cómo es? No, doctor, pero tú has dicho de que me has dado solo esas dos opciones. Por eso, pues, entonces sería reactiva o neoplasia. ¿Reactiva puede ser, doctor? Es reactiva.
puede traer confusión, ¿no? Dices, pucha, no, pero la reactiva no, que no tiene mutación. ¿Cómo no, mentira. Las reactivas también tienen mutación. Aquí está ¿cómo se llama? La trisomía 21. Cualquier tipo de mutación, pero que no sea en protoncogen. Ah, ya, doctor, está bien, pero esta displasia me dices que igual está en los protoncogenes. Sí, pero para que pase de aquí a aquí, el saltito, tiene que tener una mutación irreversible, irreparable. A eso se llama displasia. Después les voy a explicar más específicamente, ya cuando estemos en la parte de aplicación clínica, la situación de la displasia en relación al cérvix, al Papa Nicolau. Pero ahorita tienen que entender que hay displasia de alto grado y de bajo grado. Evidentemente, la displasia de bajo grado es un paso antes de la displasia de alto grado y antes del cáncer. Y que la displasia de alto grado ya es un pasito antes. Entonces, si yo les digo en un reporte histopatológico o citopatológico, tienes displasia de bajo grado versus una displasia de alto grado, evidentemente la de alto grado es más grave. Luego vamos a hacer un repaso posteriormente de que antes esto se dividía en tres más todavía, en displasia leve, moderada y severa, pero era más problemático. Actualmente la displasia la dividimos en de alto grado y bajo grado. La displasia no se utiliza simplemente en un contexto del cérvix, de una biopsia, de un Papa Nicolau, etc. No. Puedes decirte que tomar una biopsia de esófago y decirte que tienes metaplasia, por ejemplo, y con o sin displasia. Evidentemente, si tú dices, tengo metaplasia con displasia, es más grave que tener solo la metaplasia, ¿no? Porque ya tienes la metaplasia con un grado de mutación. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo metaplasia con displasia de bajo grado versus metaplasia con displasia, más bien dicho, metaplasia con displasia de bajo grado versus no tiene metaplasia, pero sí tiene simplemente displasia de alto grado? ¿Cuál es la más grave? O sea, tú tomas una biopsia de esófago y te digo, tiene esófago de barra con displasia de bajo grado. Tomas a otro paciente otra biopsia y te digo que tiene displasia de alto grado, pero no tiene metaplasia. ¿Cuál de los dos contextos es más grave? Metaplasia con displasia de bajo grado, simplemente metaplasia de alto grado. Igual me la juego por el primero. En realidad, aunque no lo creas, aunque tiene un riesgo de el metaplasia, o sea, tú le sumarías, ¿no ves? Dices, metaplasia tiene un riesgo de cáncer, más displasia todavía tiene, de bajo grado tiene un riesgo igual de ir a cáncer, pero primero la displasia de alto grado. No, la displasia de alto grado es la más grave cuando la vean. Esto va a estar en el examen, sí, no para que caigan o con pregunta capciosa, no para eso, sino porque tienen que entender cuando un reporte citológico o histopatológico les llega, qué tan grave es eso. Entonces, ¿podría haber también hiperplasia con displasia? Claro que sí. A ver, metaplasia con displasia de bajo grado versus hiperplasia con displasia de bajo grado. ¿Cuál es más grave? ¿Metaplasia con displasia de bajo grado o hiperplasia con displasia de bajo grado? ¿Cuál será más grave? Metaplasia también, doctor. El primero. En este caso, sí. La metaplasia es más fregada porque está cambiando genéticamente de un programa al otro. En la otra solo está dividiéndose más veces, ¿no? Entonces, eso sí va a estar presente en muchas preguntas del examen, no así como tal, ¿no? Sino en un caso clínico y así. Entonces, displasia es un pasito a la neoplasia, pero también podemos determinarlo con una... podemos revertirlo, vamos a decir así, la displasia, y la que se revierte más fácilmente, obviamente, es la displasia de bajo grado. Ahora, cuando mencionamos los tumores de borderline, en el borde de la línea, que no sabes si es benigno o maligno, automáticamente en mi cabeza IHQ. ¿Qué es IHQ? Inmunohistoquímica y o biología molecular. Y nosotros podemos pedir un P53, ya en varias clases anteriores hemos dicho, no sabemos si es benigno o maligno, pero tiene mutación de P53 en el 99.5% de las células tumorales. Maligno, doctor. ¿Por qué? Porque sé que si está mutado el P53, ¿quién va a frenar? Pues se ha quedado el acelerador así trabado
¿Quién va a reparar el DNA, pues? ¿Quién lo va a mandar a apoptosis? Aún así, hay más por biología molecular e inmunistoquímica que me pueden ayudar a inclinar la balanza. Y eso va a estar en el examen, por si acaso, teórico. Y también en el práctico es de fin de semana, por si acaso, de interpretación del reporte anatomopatológico para los que son mis estudiantes de práctica, donde va a estar un examen de inmunistoquímica, de interpretación de un reporte, bueno, de reporte de inmunistoquímica y un examen de interpretación de un reporte normal, ¿no? Histopatológico. Ahí hay otros marcadores por inmunistoquímica, el KI67, el ALK, el CD31 y el CD34. Este CD31 y CD34 marcan vasos sanguíneos, marcan indirectamente angiogénesis. ¿A dónde creen que inclina más la balanza? ¿Cuando hay más proliferación de vasos o cuando hay menos proliferación de vasos? Más proliferación de vasos, ¿a benigno o a maligno? Menos proliferación de vasos, ¿a benigno o a maligno? ¿Cuál creen que es lo más lógico? En el maligno hay más vasos sanguíneos. Claro que sí, porque el maligno es una mutación, tiene más crecimiento más rápido descontrolado y para que crezcan esas células necesita angiogénesis, necesita engañar a nuestro cuerpo para que vengan vasos y nutran a nuestro tumor. Entonces, esto nos ayuda. Si yo tengo la duda de si es benigno o maligno a la histopatología y le hago CD31, CD34 y sale que hay un chingo de vasos, inclina mi balanza a que es maligno. Sin embargo, por ahí estoy viendo regeneración del hígado, le han quitado medio hígado y está regenerando, tomo una biosis, me sale C31, C34 hasta la chingada. No, pues no voy a pensar en que es un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma, sino que hay regeneración, porque en la regeneración también hay angiogénesis. En la inflamación también hay factores de crecimiento que dan angiogénesis. Entonces, tengo que entender todo. Por eso es que en el manejo de la muestra, en la competencia número 2, hay el report, la hoja de solicitud, y en la hoja de solicitud pones todas esas cosas porque vamos a correlacionar a la hora de ver al microscopio todas estas cosas. Ahora, si ese tumor es así, no sé si es benigno, si es maligno, pero tiene P53 hasta la chingada, 90 y tantos, tiene C31, C34, un montón de vasos, tiene KI67. ¿Qué es el KI67? Todos estos son marcadores que se van a preguntar en el examen, por si acaso. El KI67 es un marcador de proliferación celular, de división celular, es decir, me puede marcar cuántas células están en división celular. Ah, pero doctor, ¿no pueden verlo en profase, metafase, anafase y telofase? Claro que sí, el microscopio puede ver el uso mitóxico, todo eso. Pero antes de la profase, metafase, anafase, hay otras fases, fase premitóxica. Y esa no la puedo ver morfológicamente al núcleo, no se ve nada más que un punto azul. Entonces, con el KI67, por biología molecular o inmunistoquímica, yo puedo contabilizar cuántas de esas células están dividiéndose en ese momento. Evidentemente, si yo les digo, ¿quién tendrá más división celular? ¿Una neoplasia benigna o una neoplasia maligna? La respuesta es obvia. Si yo digo que tiene un KI67 de células tumorales del 99%, eso es remalignísimo. O sea, todas las células están en división celular. Pues digo, ese tumor como que tiene 2% de proliferación celular. Pucha, ya me freno porque por ahí esto no es maligno, no invade ni metastatiza. Tal vez solo queda in situ, no es una neoplasia benigna. Que por si acaso, benigno no quiere decir que te vas a vivir. O sea, dependiendo de la localización, si tienes un tumor benigno en el cerebro, igual puedes morir. Además, los benignos, algunas neoplasias benignas, pueden acumular mutaciones de tal manera que les dan el inmunofenotipo matador, que es de invasión y metástasis, y pueden ir allá. Y esto nos puede ayudar a predecir si esta benigna incluso se va a ir a la maligna, de acuerdo a cuántos vasos sanguíneos, a cuántas células están sin P53, a cuántas células se están dividiendo, y también si tienen mutaciones, por ejemplo, el ALK. El ALK se usa más que todo en los linfomas, porque son mutaciones que tienen que ver también con la apoptosis. Ustedes ya lo saben, ahí está el capítulo 2, donde están los factores estimulantes proapoptósicos y los antiapoptósicos. Entonces ahí repasen por favor eso. Pero si yo les digo, tengo un tumor P53 del 90%, KI67 del 100%, ALK en el 20%, C31 de 99%, agua pasa por mi casa, ¿no? Está súper entendido, ¿no? Entonces no solo usamos un marcador de biología molecular
usamos varios para asegurar y amarrar ese diagnóstico de benigno o maligno. Aquí tenemos un corte macroscópico de un estómago abierto, donde aquí hay una úlcera, una solución de continuidad. Esto si lo cortamos así, lo ponemos de un ladito, aquí se ve ya fijado en forma la úlcera. Esto puede ser simplemente una inflamación aguda y con ulceración, o sea, con solución de continuidad, pero ese lecho me da un riesgo de producir, ¿qué? Cáncer, y ya sabemos por qué. Aquí tenemos dos suprarrenales. Bueno, una suprarrenal y dos fotos. La suprarrenal está cubierta por tejido adiposo. Si yo les pregunto, ¿por qué está negro ahora esto? ¿Cuál será la respuesta? O sea, me han mandado la suprarrenal y antes de cortarla yo la he teñido de negro. ¿Por qué será? ¿Qué acabamos de decir? ¿Para qué la tiñó? ¿Es un patólogo pobre o es rico? ¿Cómo es? Si está solo teñido de negro. Pobre. Pobre, ¿no ve? Porque ni modo, no voy a poder saber si es arriba, abajo, un lado o el otro, pero todito. Es como decir, digamos, una manzana tiene su cáscara, si le dejas la cáscara y hay un bicho o algo ahí y está sobre la cáscara, decir, no, se ha salido de la manzana. Entonces es importante porque aquí vemos una lesión en suprarrenal, aquí tenemos la corteza amarillita, la médula, y vemos un redondo. Macroscópicamente, ¿qué les impresiona? ¿Para algo benigno o algo maligno este redondo? No sé, benigno. Benigno, homogéneo, bien delimitado, sabes dónde termina. Si tocas, va a ser blandito. Pero solo viendo eso, por eso es que a los patólogos, ¿sabes? Les dicen, pucha, es tipo Harry Potter, no sé qué, lee las mentes, son chingones los patólogos. No, ni madres, es solo correlación clínico-patológica. Es la morfología, asociarla a qué le pudo pasar a ese paciente fisiológicamente o fisiopatológicamente. Si este paciente tiene un tumor benigno, que es una proliferación descontrolada de la suprarrenal, ya intuimos que este paciente con qué signos y síntomas habrá podido venir. Lo que me hace preguntar, uno, ¿dónde está la lesión? ¿Está en corteza o médula? Parece. Como es, parece depender de la cortecita de esto amarillo o de la médula. Es la médula. La médula. Y los que ya han pasado clases conmigo prácticamente saben el método de razonamiento clínico. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la función de ese problema? ¿Cuál será la función de la médula suprarrenal? Pregunta difícil, pregunta de física cuántica nuclear, digamos. No es pregunta difícil, pero muy difícilmente te la van a hacer en un examen de fisio, digamos, así de sencilla. ¿Para qué sirve la médula? Digamos? Sino que la van a querer mezclar, meter no sé qué cosas y así para que te equivoques. Pero ¿para qué servirá la médula suprarrenal? ¿Producción de hormonas, doctor? Ya, pero la corteza hace hormonas y la médula también. Ahora, con la pregunta del millón es, ¿qué hace la médula? Adrenalina, doctor. Perfectísimo. ¿Cómo viene este paciente? ¿Cómo viene? ¿Cuál es su síntoma que lo ha traído a tu paciente? Porque no ha venido, tengo un tumor en suprarrenal, quítenmelo, doctor. No ha venido así, ¿no ve? Ha habido un pensamiento crítico, lógico, hipotético, deductivo, para que tú llegues a la cirugía. Pero primero has pensado en qué, dónde está el problema, cuál es la función, cuál es su disfunción, que me lleva a eso. Es algo físico, químico, microbiológico, inmunológico, psicosocial, neoplásico, genético, congénito. Ya. Entonces, ¿cuál será el síntoma que te ha venido? ¿Con qué síntoma te ha venido ese paciente? Si tiene una hiperproliferación de médula y me acabas de decir que eso está produciendo catecolaminas como la adrenalina, ¿cómo podría ver, Ángel, venir tu paciente? ¿Con qué síntoma? Aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, también puede ser hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Entonces, cuidado que hayan aprendido como en fisiopato nomás, ¿no?
que, ya la hipertensión, listo, no hay ni madres, hay que darle captopril, enalapril, furosemida, mezclarle IECAS, la chingada, o también he aprendido en eso un fármaco. Desde ahora les digo una pregunta que les va a ayudar en su examen de residencia y se van a acordar de mí en este día. 3 de 10 del 23, porque se las estoy regalando en su pregunta de residencia. Pero doctor, no sé si va a ser residencia o no, vas a hacerla, seguro. Y no sé si va a ser en Bolivia, en Cochabamba, en La Paz, ¿no? O va a ser en Brasil o en México, en Estados Unidos. Siempre hay esta pregunta en los exámenes de residencia. Es medio capciosa. Un paciente que tiene presión arterial elevada, tomas, tiene 150, 90, 95. ¿Qué es lo lógico que le va a hacer a ese paciente? Has tomado la presión, sale eso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? Pero ustedes ya han visto fisiopato, ya han visto fármaco, encima ya se han comido el libro de fármaco, ya están estresados para el examen, porque es la materia troncal, ¿no ve? Fármaco. A ver, ya. Le han tomado la presión, tiene 150, 95. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, no le van a hacer nada. Todo un año de tercer año y no saben qué hacerle al paciente. Doctor, ¿y su glicemia cuánto sería? Glicemia normal. Entre 70 en ayunas. Doctor, ¿se puede empezar con una dieta? Ya. Para empezar, ya le hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Le decimos ya, baje de peso, a pesar de que el chango es flaquito, tiene 21 años, es además medallista olímpico nadador. A la chingada, como que no cuadra. ¿Cómo es? Y ese paciente de 20 y tantos años, que es nadador y que se ha presentado con hipertensión arterial, es este paciente, por si acaso, es de la vida real, caso de 2008, aquí. ¿Cómo es? Entonces directamente le meten así haga dieta, pucha, pero yo no casi ni como sal, doctora. Mis niveles de colesterol, triglicéridos están así bajísimos. Entonces, ¿qué hacemos, doctora Claudia? ¿Y ahora? Lo que has dicho, doctor, hay que ver los marcadores. Ya, primero que nada, con una presión arterial ya está con hipertensión arterial sistémica. No. Entonces tendrían que haberle hecho ¿cuántas? Por lo menos, tomadas, en las mismas condiciones. Porque capos deben ser para tomar presión, ¿no? Pero ¿cómo es la cosa? No sé, unas 3, doctor. Son 3 en diferente tiempo. Y además, ¿qué tal si ese paciente sí ha tenido 140, ya digamos ha variado entre 140, 90, digamos, pero siempre está elevado, pero el paciente viene a tu consultorio y la doctorita pues es la que te toma la presión a ese paciente. Y la doctorita como que al paciente se nota que lo pone nervioso porque es una doctorita jovencita y además como que le agrada al paciente. Entonces, 3 presiones tomadas, listo, hipertensión arterial sistémica, ¿cómo es? O sea, las 3 han salido en diferentes días, la misma doctorita pero ha tomado. ¿Cómo es? Ya, hipertenso. Sí, ya, hipertensión, así ya le meten, así. ¿Por qué es ponerle un sello en su cara, así, al paciente? Cuando le dan la historia clínica, toda la vida le van a dar tratamiento. No se quita casi la hipertensión, ¿no ve? ¿Cómo es? Doctor, ¿podemos optar que el paciente se tome la presión en su casa o alguien le tome la presión? O también incluso a lo que leí puede haber aumento de presión por bata blanca. La hipertensión por la bata blanca, pero eso ustedes con la experticia que vayan teniendo van a saber si es eso o no. Pero de todas maneras, listo, no es hipertensión a la bata blanca, está hasta la chingada elevada.
¿Ustedes saben la causa de la hipertensión arterial sistémica según fisiopato? Como es, según fisiopato, ¿qué se dice pues de la etiología de la hipertensión arterial sistémica? ¿Hay causa o no hay causa? Claro, doctor. ¿Y cuál sería la causa de la hipertensión arterial sistémica según la fisiopatología? No sé, la adrenalina tal vez esté elevado. Porque hay factores predisponentes. La obesidad, si es diabético, el riñón y demás. Pero el 95% de las veces ustedes no saben, no sabemos la causa de hipertensión. Son factores predisponentes. Pero no porque seas obeso, fija que vas a ser hipertenso. O no, si eres flaquito, no quiere decir que nunca vas a tener hipertensión, puedes tener hipertensión. Puedes comer kilos y kilos de grasa, como los esquimales, y nunca tener hipertensión arterial, o sea, triglicéridos elevados, o sea, no hay la causa. Solo en el 5% de las veces conocemos la causa. Ya sé que no es clase de fisiopato, pero ya estoy viendo que medio pele la parte de fisiopato, ¿no? A ver, le voy a reclamar al doctor Erosti. ¿Cuál es ese 5% que sí tenemos conocimientos de las causas de hipertensión? Porque sabemos, según el razonamiento clínico, que si sabemos una etiología, la conocemos y la podemos quitar, entonces la podemos curar al paciente. Pero sabemos que el 95% de las causas de hipertensión arterial sistémica no las sabemos. Por eso es que empezamos con dieta. Después le ponemos medicamentos, puede ser asociados con diuréticos y demás. ¿Qué es ese 5% que nosotros conocemos de causas? Pregunta de fisiopato y facilita y hasta un mnemotécnico tiene. ¿Cómo es? ¿O conocen alguna causa de hipertensión arterial conocida y modificable y que puede quitarse y se cura el paciente, ya no tiene más hipertensión y no le vas a restar como así, no, ya si es viejito, ya métele nomás por toda la vida su antihipertensivo, siendo que tienes que descartar las causas que pueden ser modificables, quitables, la etiología que conocemos. Nada, no creo, y se está grabando, y además estamos... El 5% serían de la hipertensión secundaria por alteraciones de la función renal o alguna obstrucción arterial de los riñones, trastornos glandulares, el feocromocitoma y también de la glándula tiroides, alteración de la función. Ya, ahorita solo has dicho 2, o sea, riñón y tiroides. 5 hay. Y hay un mnemotécnico. A ver si me lo dicen para la siguiente clase. De hecho, me voy a tomar la atribución de poner un caso clínico, me lo anoto ahorita, para que por lo menos ya métanle pues el fisiopato también, donde está una causa conocida dentro del 5%, y son 5 causas, o sea, no 5 causas, 5 órganos tal vez, y esas tienen varias causas, porque el riñón puede tener varias causas, ¿no? ¿Cómo se llama? Puede ser una aterosclerosis, puede ser una obstrucción, una tromboembolia, puede ser una insuficiencia renal, una glomerulonephritis, etcétera, etcétera. Pero ahorita hemos dicho 2. A ver, para la siguiente clase, y además me lo anotan. Alguien seguramente estará anotando, porque si no me mandan después las preguntas, yo no voy a saber qué preguntas hacer en el examen, por si acaso, no me acuerdo. Entonces, este paciente que tiene 22 años, que tenía, ¿no? Bueno, hace años ya, que es medallista olímpico, nadador profesional y demás, que ha venido con su hipertensión, bueno, ni siquiera ha venido tengo hipertensión arterial. Doctor, me duele mucho la cabeza y siento que mi corazón va a estallar incluso cuando descanso, porque soy medallista olímpico, y sé que cuando nado mi corazón quiere salirse por mi boca, pero ahora lo siento más fuerte. Tú le has tomado la presión 3 veces, listo, ¿y qué le vas a decir? Haga dieta, señor, muchacho, haga dieta, pero ¿qué dieta le vas a hacer? Ah, bueno, no, la dieta ya no jala, le daré captopril, enalapril, o ¿qué medicamento han aprendido de primera línea que se toman ahora en la hipertensión? ¿Cuál sería? Nada. Tiene hipertensión alguien y tienes que darle medicamento. ¿Cuál lo eliges? ¿Hay algún estudiante de la doctora? Ya se me olvidó el nombre. Bueno, creo que solo una doctora da farmaco. ¿Cómo se llama la única doctora que da farmaco? Crespo, doctor.
¿Alguien es estudiante de la doctora Crespo? Porque creo que ella da un poco también, no solo de la farmacología así fría y nada más, sino de la farmacoterapia razonada. Bueno, ya, no vamos a entrar en clase de fármaco más, ya, pero ¿a este le damos medicamento o no? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le damos o no le damos medicamento? No, doctor. Entonces hay que reseccionar esto. Sí, esta es la misma glándula, ¿ya? Pero, ¿qué esperaríamos ver en una ecografía? En una ecografía seguramente vamos a ver una glándula así grandota, un redondo aquí, de la derecha. Y de la izquierda, ¿qué esperaríamos ver? Si en la otra no hay ninguna proliferación neoplásica, aunque sea benigna. ¿Cómo es? ¿Será que también está agrandada o está atrófica por el efecto de retroalimentación negativa? La otra seguramente va a estar, ¿qué? ¿Hiperplásica o atrófica? Atrófica. Posteriormente que le vuele si está de aquí, seguramente la otra se va a hiperplasiar e hipertrofiar, ¿no ven? Entonces, fíjense, aquí con una imagen, yo les hubiera dicho, este paciente seguro tenía hipertensión, dolor de cabeza, bla, bla, bla. Miren, pareciera que tengo magia en las manos. Nada que ver, es ¿dónde está la lesión? ¿Hay lesión o no hay lesión? Sí. ¿Dónde está? Corteza o médula. ¿Qué hace la médula? Hace esto. Tiene una lesión, parece benigna, parece maligna. Sí, parece benigna, pero de todas maneras es una proliferación descontrolada. Entonces, pareciera que tengo la sartén por el mango y que me he estudiado un libro tremendamente raro que no les mostramos al resto de los médicos de otras especialidades, que los patólogos somos muy chingones. No tiene que ver nada más con la correlación, nada más. Entonces, aquí tenemos otro caso. Esta es una mastografía, que comúnmente nomás le vamos a llamar una radiografía de mama, que se hace para la pesquisa de cáncer de mama. Aquí está el parénquima y aquí se ve. ¿Hay lesión o no hay lesión ahí? ¿Cómo es? Claro, doctor. Ahí le ven, ¿no ve? Esto. ¿Qué tal si yo les digo que era esta? Correlaciona, ¿no ve? Ahora, si les digo que esta, no tengo, qué macana, esta presentación no tiene, pero en la mastografía no veríamos un redondito así, veríamos una estrella así, ¿no ve? Mal definida. Por eso es que usamos la macroscopía, la descripción macroscópica en exámenes de imagenología para no tener que biopsiar o quitar y ya sospechar si es reactivo, si es neoplásico, si es benigno, si es maligno. En este caso, cuando nosotros hablamos ya de definiciones contradictorias, cuando hablamos de tumor, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Tiene un tumor de tal parte. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? La tetrada de Celso. Sería, y es bueno, tumor, calor, rubor. Tumor, generalmente hasta en los colegas, Dios mío, ya es igual a cáncer y cáncer es igual a muerte. Irreparable, caro además, no se puede. Ahora no, estamos más cerca de tener un seguro SUS, de que responda a las quimioterapias y demás, que son carísimas, pero que dice en el eje 6 de la Constitución Política del Estado, que es un derecho la salud y hay que hacer cumplirle a cualquiera de los que sean presidentes, porque es un derecho. Y mi derecho se respeta, y dice la salud, así tal cual. Entonces, hay que hacer respetar eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumor, simplemente memorícense esto. Tumor es masa, es una bola. ¿Dónde viene naturalmente el término de tumor? De lo que ha dicho su compañera Valerie. De calor, dolor, rubor, tumor, de inflamación. Pero comúnmente si tú le dices a un paciente tiene un tumor, va a pensar que tiene cáncer, se va a morir y así. Lo asociamos tumor con cáncer. Y tumor simplemente es una masa. Esa masa tumoral puede ser reactiva, puede ser neoplásica, lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Puede ser una masa reactiva, una masa neoplásica benigna, una maligna. Podría ser reactiva, por ejemplo, un tuberculoma, un granuloma, una hiperplasia nodular, un absceso, podría ser,
Un quiste podría ser. Podría ser neoplásica benigna, sí. Podría ser un adenoma, podría ser un adenocarcinoma, sí. Podría ser un papiloma, podría ser un papilocarcinoma, sí. Entonces, el hecho de decir masa o tumor es decir nada, es decir, es una bola, digamos, ¿no? Eso en lo que se respecta a la parte de la nomenclatura. Aquí tenemos una forma de pólipo. Esto es lo que muchas veces les he comentado en la parte práctica. Un pólipo es como un arbolito, es una proliferación arborescente, así que tiene un pedículo por donde recibe la sangre, así. Es como un brócoli. Esto está de arriba, la foto está de arriba, esta foto está cortada a la mitad de perfil. Y aquí vemos el montaje, digamos, esta es la parte histológica. Aquí tenemos también un pólipo en cervix, este es el útero, y aquí tenemos un pólipo, pero visto desde arriba. Aquí la correlación histológica. Ahora, cuando nosotros hablamos, a ver, aquí por aquí creo que tengo, o ya no tengo aquí también una lesión quística. ¿Qué es una lesión quística? Es una lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido semilíquido en su interior, pero da la casualidad que aquí no tenía tanto líquido, sino tenía cabellos, dientes y demás, lo que le llamamos teratoma, pero es quístico. ¿A qué se llama quístico? Una lesión irregularmente ovoide con pared, con contenido líquido semilíquido en su interior. Después, y esto va a haber pregunta de examen, lo revisan, si quieren me lo preguntan en la siguiente clase, ¿qué diferencia hay entre un quiste y un pseudoquiste? Y es importante en la parte de nomenclatura de las neoplasias. Ahora, yo no sé por qué, pero la nomenclatura en neoplasias es un chingo, o sea, bueno, es una chinga más bien dicho, porque está desparramada en el libro de Robbins, en cualquier libro, y te dicen que lo benigno, esto epitelial, así, Yo lo he visto pertinente que para entender la nomenclatura es re fácil. Tú agarras y haces un cuadro así, y dices, hay neoplasias benignas, hay neoplasias benignas, benignas, malignas. Benigno no invade, no metastatiza, maligno siempre invade y puede no metastatizar. El doctor Villarroel ha dicho que, de acuerdo a la histología, solo hay dos estirpes, dos apellidos, o epitelial o mesenquimatoso. Puede ser epitelial benigno, mesenquimatoso benigno. Epitelial maligno, mesenquimatoso maligno. De acuerdo a eso le vamos a poner prefijos y sufijos. ¿Qué es un prefijo? Antes de la palabra. ¿Qué es sufijo? Después de la palabra. Y es una manera de organizar a todos los tumores, todas las neoplasias, para entenderle, para que no te aprendas 50 neoplasias y te venga la 51 y digas, pucha, ¿qué será? Benigno, maligno, ¿con qué se come? ¿Es grave, no es grave? Esta manera sistematizada de nomenclatura hace que con prefijo y sufijo tú sepas de qué se trata sin que nunca hayas mencionado ni hayas visto este tumor. A eso se llama nomenclatura. Entonces, el prefijo tiene que ver muchas veces con el origen y el sufijo con la estirpe. Solo existe estirpe epitelial y estirpe mesenquimatoso, pero hay un chingo de orígenes. Es como decir, el apellido es o Villarroel o es Salinas, solo hay dos. Pero Villarroeles pueden haber originados en Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, La Paz, no sé, originados. Entonces, orígenes hay un chingo, pero solo una estirpe, o epitelial o mesenquimatosa. Entonces, los orígenes pueden ser varios de epitelial, varios de mesenquimatosos. Por ejemplo, origen muscular liso puedes tener en útero, pero también puedes tener el origen muscular liso en esófago, en estómago, en la pared de los vasos sanguíneos. Grasa no solo tienes en tu abdomen, grasa tienes en el tejido celular subcutáneo, etc. Con cartílago no solo tienes en las articulaciones, tienes en varios tipos en la nariz, etc. Hueso no solo tienes el fémur, o sea, varios orígenes, pero solo dos estirpes. De acuerdo a eso, nosotros ponemos prefijos. Si es benigno, sea epitelial o mesenquimatoso, simplemente va a terminar en oma. Si es maligno y es epitelial, termina en carcinoma. Y si es maligno y es mesenquimatoso, es sarcoma. Entonces, epitelial maligno, carcinoma. Mesenquimatoso maligno, sarcoma. Y benigno, epitelial o mesenquimatoso, oma nomás. De acuerdo a la arquitectura, vamos a poner su prefijo en el epitelial.
la arquitectura macro o micro. Si forma o viene de glándulas, le vamos a poner el prefijo adeno. Si hace como dedos de guantes, como verrugas, así vamos a decir, como dilataciones digitiformes, se le va a llamar papilo. Si forma un quiste, que es una lesión irregularmente ovoide con contenido líquido o semilíquido en su interior, le vamos a llamar cista. Y si hace como un brócoli, que es una proliferación arborescente con un pedículo, le llamamos pólipo. Tanto en lo benigno como maligno. ¿Cómo se llamará una neoplasia maligna de estirpe epitelial y de origen en mucosa gástrica? Según esta nomenclatura. Una neoplasia maligna de estirpe epitelial y de origen en mucosa gástrica. ¿Cómo le llamamos? ¿La mucosa gástrica hace o no hace glándulas? ¿Cómo es que habíamos dicho? ¿Cómo es? ¿Hace Sí, o no hace glándulas? Ya. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando hace glándulas, ¿qué prefijo le vamos a poner? Adenosarcoma. Y si es maligno, ¿qué le vamos a poner? Ay, aquí no Carcinoma. sale. Carcinoma simplemente o adenocarcinoma. Aquí no está escrito eso, qué raro. Ya. ¿Cómo se llama a una neoplasia benigna de estirpe mesenquimatosa, pero de origen muscular? En esto es más facilito, porque si es... Mioma. Exacto, mioma. Y si quiero decir si es de músculo liso, L se van a acordar, leiomioma. Y si quiero decir que es de músculo estriado, rhabdomioma, porque las células musculares estriadas tienen estriaciones rhabdoides. Si es de tejido adiposo, le diremos, si es benigno, lipoma, su contraparte maligna que invade y metastatiza, liposarcoma. Fibroma, fibrosarcoma. Condroma, condrosarcoma. Osteoma, osteosarcoma. Si agarramos los prefijos de las epiteliales también, benigno, que forma glándulas, adenoma, maligno, adenocarcinoma. Papilo, si es benigno, no invade, no metastatiza, papiloma. Si es maligno, es epitelial, papilocarcinoma. Cistoma, si es benigno, epitelial, y cistocarcinoma, si es maligno. Polipoma, polipocarcinoma. Ahora, ¿puede haber combinaciones de esto? Claro que sí. ¿Qué si sería un cista-adeno papiloma? Cista-adeno-papiloma. Primero que nada, ¿es benigno o es maligno? Facilito. Benigno. Termina en coma, no termina ni en sarcoma ni en carcinoma. ¿Es epitelial o es mesenquimatoso? Un cisto adenopapiloma o Epitelial. Epitelial. De varios orígenes glandulares que forma quiste y forma papilas. ¿Qué sería un cistoadenocarcinoma? ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno. ¿Epitelial o mesenquimatoso? Epitelial. Epitelial. Y tiene glándulas, es quístico, etc. Lo propio, podría haber un tumor mixto, sí, un tumor mixto es que tiene dos estirpes, no es que tiene dos orígenes. Por ejemplo, un cistadenoma no es una neoplasia mixta, pero un adeno o un fibroadenoma. Fibroadenoma. Primero que nada, ¿es benigno o es maligno? Benigno. Benigno. ¿Epitelial o mesenquimatoso o los dos? Fibroadenoma. Sería mixto los dos. Mixto. ¿Qué sería un carcinosarcoma? Pucha, llueve sobre mojado, ¿no ve? Eso es grave. ¿Qué sería un carcinosarcoma? Sería mixto maligno. Exacto. Entonces, aquí eso es lo de nomenclatura, no hay más pierde. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la nomenclatura? Nosotros como humanidad, como investigadores, como médicos, no seguimos nuestras propias reglas del OMA, del carcinoma y del sarcoma. No seguimos. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado. Y a esas equivocaciones de la regla, nosotros le llamamos excepciones a la regla. O sea, nunca queremos admitir nuestra equivocación. No ponemos en los libros, por ejemplo, en Robin no va a encontrar equivocaciones por bueyes a la regla. No. Excepciones a la regla. Una manera bonita de decir, nos hemos
equivocado y lo que pensábamos que era benigno es maligno, pero no hemos tenido la capacidad de cambiar a lo largo de la historia de la medicina el nombre. Entonces, eso crea conflicto cognitivo, porque algunas neoplasias que por nomenclatura te dicen que son benignas, en realidad su comportamiento clínico, biológico es maligno, invade y metastatiza. Y antiguamente tenían que memorizarse los chorrocientos que están en el cuadro de Robbins. Actualmente hemos desarrollado, pero no puede ser que hasta ahora no le veo falla a mis reglas, que durante 15 años he sido patólogo y por eso he visto ciertas reglas. Pero puede ser que surja alguna excepción. Hasta la fecha no he visto. Pero la siguiente clase les voy a dar la clase de las excepciones a la regla. Yo sé que para los que son mis estudiantes, ya estudié eso, doctor, tantas veces ya me lo sé de memoria, de pe a pa, pero van a disculpar, igual es la teórica y todos tienen derecho a ver esta parte. Les voy a dar algo que no está en el libro, ya no está en el libro, no está en ningún lado, y son claves, que son más o menos 5 claves que te voy a dar. 5 claves, ¿para qué? Para que tú no te las tengas que aprender de memoria, todas las excepciones a las reglas, lo que no cuadra con AOMA, con carcinoma o sarcoma. Sí que tengas las 5 claves para que te ubiques y sepas si es benigno, si es maligno, si se equivocaron entre benigno y le pusieron maligno, o era maligno y era benigno, etcétera, etcétera. Te voy a dar las 5 claves. Pero además te voy a dar los conflictos cognitivos que surgen en la palabra OMA o en algunas otras palabras como tumor, que nos pueden llevar a malas interpretaciones, y el paciente es el que paga los platos rotos, porque finalmente, si yo les digo, a ver, tal vez han escuchado este término en técnica quirúrgica. ¿Qué sería un incidentaloma? O un textiloma. No es tan igual mi clase, ¿no ve? Que la de práctica. A ver, ¿qué serían mis estudiantes de práctica? ¿Qué es? ¿Qué es un incidentaloma? Ah, qué chingados. ¿Qué es un textiloma? Seguramente, tal vez han mencionado esto en técnica quirúrgica. ¿Alguna idea? ¿Cómo es? ¿Una masa? Ya. ¿Qué sería un textiloma? Hay ese término, por si acaso. A ver, o Ángel, ¿tienes alguna idea? Sí, pero pienso que están mal. A ver, no hay problema. A ver. Doctor, materiales quirúrgicos que se hayan quedado por error en alguna operación y estas gasas, o qué sé yo, hayan creado tal vez una adherencia Sí, a ese tejido. exactamente, un textiloma. Medio que conflicto. Entonces, pero doctor, no, ¿qué oma era para lo benigno y era lo neoplásico? ¿Y qué chingados ahora lo reactivo? ¿Y ahora qué es un fecaloma? ¿Qué es un hemangio? ¿Cómo que es un hematoma? ¿Son neoplasias? Así. Entonces, la siguiente clase lo vamos a ver rápidamente para desenredar todo esto. Esto es sumamente importante que ustedes lo sepan claro, conciso, preciso. O sea, no pueden decir, he pasado clases con el doctor Villarroel y no sé esto. Nica, no permito, así. Porque a la larga, cuando ustedes estén en quinto, estén en internado, sean médicos, yo les voy a decir cualquier cosa por el reporte patológico. Ustedes van a decir, es esto, así, es benigno, es maligno, así. Pero nunca he visto eso. Es la primera vez que me toca, pero es tal cosa. Ah, pero es una excepción a la regla, por eso me he equivocado, no sabía que esto, que el otro. No. Igual van a saber todo esto. ¿Alguna duda, pregunta, observación al respecto? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Chao, chao, nos vemos. Doctor, disculpe. ¿Sí? Yo quería hacerle una pregunta, pero es sobre la práctica. Dime nomás, no hay problema. Nos dijo que si investigábamos, que podríamos investigar sobre tipos de metaplasia fisiológica, y estuve investigando algunos y quería ver si estaban bien. A ver, dime alguno. Ya, el primero es la metaplasia ósea en los cartílagos, que se da debido al envejecimiento. Ya. Pues Sí. otro que estuve viendo es el cambio fenotípico que ocurre en la metaplasia nasal.
en la cual las células ciliadas que revisten las vías respiratorias nasales se convierten en células glandulares o células secretoras de moco, y esto se da cuando la persona vive en un ambiente seco. Entonces, por la sequedad se da este cambio metaplásico. Y otro doctor que me parecía interesante mencionar es sobre la adaptación de las células sudoríparas en los atletas, pero esto está en investigación, entonces no es tanto una metaplasia, pero fue interesante porque mencionaba que sobre la posible metaplasia mioepitelial que se puede desarrollar en los atletas debido al entrenamiento físico intenso y a la sudoración constante, pero más serían los anteriores dos. Excelente. Valeria, yo no sé cuánto te va a poner, 200, no sé, en la pared. Te digo, sinceramente, muy pocas veces ya me ha sucedido esto en años, de 13 años que he dado clases. He tenido muchos ayudantes. Lamentablemente, por lo de la pandemia, se han quitado las ayudantías pagadas, pero tenemos que recuperar. Y me gustaría que, a ver, vamos a charlar en inbox, porque tienes muy clara, no necesariamente para que seas patóloga, ¿no? Pero tienes muy clara la figura, y solo he visto esto en una ocasión, que ha sido con mi ayudante antes de la pandemia, que era excelente, y me parece que eres excelente. La verdad te digo, pocas veces digo esto, pero importante. De ahí me has dicho una que yo no sabía, lo que me hace que te merezcas 20 puntos sobre la nota final. Bueno, pero me haces recuerdo después. Bueno, si no hay más, doctor. Muchas gracias. Entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, nos vemos.